A todos ustedes, hermanos, este programa, hermanos, es un estudio expositorio, ¿ok? Aquí no predicamos, aquí no gritamos, aquí es una enseñanza expositoria de la palabra de Dios, porque toda predicación, hermano, toda enseñanza de la palabra de Dios tiene que hacerse en contexto, hermano. Este no es un libro de motivación. ¿A poco no, hermano? No, hermano, no es un libro de motivación. Esta es la palabra inspirada por Dios, escrita en letras. Esto es Dios hablándonos a nosotros. Y cada letra, cada palabra, tiene que dejarse en contexto y entenderse en contexto, porque esta palabra tiene un propósito eterno de parte de Dios a nosotros, hermano, para que se cumpla el propósito de Dios. Esto no es un libro para, como lo hace mucho hoy en día, nada más andar ahí reclamando promesas y predicando promesas y exaltando promesas que yo decreto, que yo declaro, que yo visualizo, que lo que yo hablo se va a cumplir. Déjese de tonterías, hermano. Esta palabra de Dios se tiene que leer, hermano, con seriedad, consciente de que cuando abre este libro es la palabra de Dios. Quien nos está hablando aquí es Dios. Por eso hay tanta falsa doctrina estos días, por eso hay tanta falsa enseñanza en las iglesias, hermano. Porque la iglesia se ha convertido en una iglesia social. Vamos a hablar temas que la gente quiera escuchar, vamos a hablar temas que la gente se sienta a gusto, cómoda. Hermanos, Cristo viene. Y Cristo viene por una iglesia que conoce su palabra, que está preparada, vive en santidad, se aparta del mundo, hermanos. Y es lo que hace esta palabra. Esta palabra es poderosa. Más cortante, dice la Escritura, que una espada de dos filos. Tan filosa que separa el hueso del tuétano, el alma del espíritu. Y no malentienda, ¿ok? No malentienda. El alma y el espíritu no se pueden separar. Es un decir que dice Pablo. Pero la mejor manera de aprender la palabra de Dios, hermano, no es que usted vaya a escuchar un mensaje donde se paró ahí un pastor ahí a gritar puras tonterías o puras locuras. Al contrario, yo estoy en contra de esos pastores que se la pasan nada más gritando, hermano, despeinando a la gente, dándole vuelta con aceite ahí, los ungen con aceite. Ahí traen a la gente, ahí está la gente. Las mujeres van con el pelo dando las danzas kundalines, hermano. La palabra de Dios no es para eso, hermano. Eso no es unción. Unción no es que lo llamen enfrente, le echen un jarro de aceite y arriba. Shh. Unción no es que lo anden ahí empujando para que se caiga. Eso no es unción, hermano. Cuando usted practica, lee la vida de los apóstoles, la mayoría de lo que ellos hacían se la pasaban aprendiendo la escritura, enseñando la escritura, aprendiendo la escritura. Eso hacía Pablo, Pedro, Juan, Jesucristo. Oraban por los enfermos y sanaban, hermanos. Andaban haciendo la obra de Dios. Pero hoy tenemos una generación, hermano, tristemente se lo digo, una generación de gente que no conoce a Dios, no conoce la palabra de Dios. Tenemos aún pastores que no conocen la palabra de Dios, hermano. Yo los he escuchado predicar y enseñar, hermano. Enseñando y predicando doctrinas que no están en la Biblia, como la maldición generacional. Que yo decreto, yo declaro. Que yo llamo las cosas que no son como si fuesen. Yo escucho pastores enseñar eso, hermano. Eso no es bíblico, hermano. Por eso la enseñanza expositoria de la palabra de Dios es la enseñanza más importante en una iglesia y es lo que no hay en las iglesias. Porque la iglesia se ha hecho una iglesia social. Los pastores creen que su trabajo es subirse allá arriba y hablar cosas bonitas que la gente está contenta, que hacen a la gente feliz. Me leí una cosa a usted, hermano. Si la palabra inspirada por Dios a usted no le da vida y no lo llena a usted, usted es un caso perdido. Porque usted anda buscando sentimentalismo, emocionalismo, que le profeticen puras cosas bonitas. Eres un campeón, eres un prosperado, eres un bendecido. Y todas esas promesas son para nosotros, claro que sí. Pero ese no es el mensaje. Yo no estoy de acuerdo que anden los pastores por ahí predicando, hermano, promesas sin condición. A cualquiera le profetizan. De su mente, obviamente. Porque el 99.9%, tremendo pastor, qué atrevido. Seguro que sí.
El 99.9% de las profecías que se dan son imaginación de los hombres. Es de sí mismo. ¿Qué me va a decir a mí, hermano? Yo estaba yendo con Donkey Wood cuando él apenas tenía sus 20, 30 miembros. Yo era miembro ahí, hermano, con Donkey Wood cuando él tenía 20, 30 miembros. En el Odessa Christian Faith Center, hermano. Y él viene de la palabra de fe. Y él tiene una iglesia bien grande ahorita, es millonario ahorita. Pero él viene de esa iglesia de la palabra de fe. Y eso de mensaje atrae a la gente. Eso, usted abre una iglesia de esas ahorita, se le llena en un año se le llena. Porque están predicando un evangelio que no es bíblico. Yo me recuerdo, mano, cuando yo estaba con Dan Keyword, que se llamaba Prophetic Sunday, domingo de profecía. Y él le decía, ahí éramos como 30 miembros ahí en ese tiempo, hermano, más o menos. ¿Quién siente profetizar? Y ahí pasaba, cualquier persona que quería ahí se pasaba, ponía 4 o 5 ahí. Y yo profetizo esto y profetizaban aquí. Déjeme le digo algo de la profecía, ¿ok, hermano? Déjeme le digo algo de la profecía. La mayoría de la gente que profetizó con Donkey Wood no es gente mala. Estaban citando escritura, pero no era mensaje profético. ¿Sí me entiende? Porque el 99.9 de los mensajes proféticos hoy en día, hermano, no son mensajes proféticos. No son inspirados por el Espíritu Santo. Primeramente, no tienen ni fundamento bíblico muchos mensajes de esos. ¿Por qué, hermanos? Porque se está levantando una iglesia que no conoce escritura, no conoce doctrina, menos la sana doctrina. Porque se han fomentado este mensaje de que predicar es nomás hablar las puras promesas, lo bonito de la Biblia. No, hermanos, la escritura nos dice claramente que tenemos que predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Eso le dice Pablo a los hermanos en Éfeso cuando se iba ya a despedir, que ya no lo iban a ver más porque él iba para Roma, lo iban a matar. Y Pablo se va. Entonces Pablo, hermanos, le dice a los hermanos, ya no me van a ver otra vez. Pero les aseguro, les declaro, dijo, que lo que yo les he predicado todos estos años ha sido acerca del reino de Dios. Y le agrega ahí, le dice Pablo, yo soy inocente de su sangre, por cuanto no he rehuido predicarles, escúcheme bien, todo el consejo de Dios. ¿Qué es todo el consejo de Dios, hermano? No nomás las promesas, hermano, no más lo que hace la gente sentir bien. Decirle al adúltero que te tienes que arrepentir, hermano. Al fornicario. Al blasfemoso, hermano. Al homosexual, a la lesbiana. Al cristiano legalista. A decirle, hermano, tienes que componerte con Dios, hermano. Tienes que ponerte bien con Dios. Andas en pecado, hermano. No ando en el mundo, pero estás en pecado en la iglesia. Estás siguiendo falsa doctrina, hermano. Vas tras doctrinas de demonios, hermano. Alguien tiene que decirles, hermano. Por eso Pablo decía, soy inocente de su sangre, porque no he rehuido predicarles todo el consejo de Dios. No nomás podemos estar hablando promesa, hermano, mal lo bonito de la Biblia, hermano. Sálgase de esas iglesias. Porque usted está en peligro, dice el infierno, si usted muere practicando el pecado, por andar yendo a iglesias que le apapachan todo. Eso es lo que le digo, hermano, pues yo fui con Donkey Wood, hermano, yo fui a otras iglesias aquí, pues aquí no muchos, fui a la misma por 40 años, pero un tiempo que fui con Donkey Wood, hermano. Y la gente acepta profecías falsas, mensajes falsos, doctrinas falsas, mensajes filosóficos, la confesión positiva, los decretos. La gente acepta todo eso. Porque es lo que le han enseñado. ¿Sabe por qué? Porque no leen la Biblia. Nada de eso está en la Biblia. Nada de eso. Aquí en ninguna parte usted va a leer que dice que si usted repite algo, usted se va a sanar. Tiene que tener fe en Dios. Aquí en ninguna parte dice que el cristiano nunca se va a enfermar. Pablo le dijo a Timoteo, toma vino por tus frecuentes enfermedades en tu estómago. Pablo dijo, a Trófimo tuvo que dejar enfermo en Mileto, ya no pudo continuar conmigo. El mismo Pablo que sanó a mucha gente en la isla de Malta, hermanos. Por eso se predica todo el consejo de la palabra de Dios. Pablo estaba enfermo, Timoteo estaba enfermo, hermanos. Dorcas se enfermó, Epafrodito estaba enfermo. Epafrodito era un hombre que servía a Pablo en la cárcel, le llevaba comida, las cosas que le necesitaba, así.
Epafrodito dice, pero un día enfermó gravemente al morir. Casi moría Epafrodito. Y le rogué al Señor 3 veces que lo sanara, pero el Señor no lo sanaba. Hasta que al fin el Señor tuvo misericordia y lo sanó. Por eso le digo, hermano, estos mensajitos que están predicando hoy en día, que yo decreto, yo declaro que Dios siempre tiene que sanar, que Dios siempre tiene que intervenir. No, hermanos. A veces Dios no va a intervenir. A veces la gente, los cristianos van a morir de cáncer, de enfermedades. A veces los problemas nos van a llevar a querer negar a Dios a veces, hermano. Van a venir divorcios a los cristianos, de todo, hermano. Por eso usted tiene que estar bien preparado en la Escritura, bien asentado en la palabra de Dios, bien asentado en el fundamento de la palabra de Dios, para que no cualquier viento de doctrina, cualquier problema lo tumbe. ¿Y cómo se hace esto, hermano? Con la enseñanza expositoria de la palabra de Dios. Léala expositoriamente y practíquela expositoriamente y predíquela expositoriamente. Los apóstoles no se la pasaban por ahí buscando enfermos para sanarlos, hermanos. Los apóstoles no andaban ahí buscando conciertos, a ver cómo iban a tener mejor concierto por ahí. Pablo nunca andaba trayendo conjuntos allá de Roma, hermanos, o bailarinas de banderas de Roma allá para activar ahí el ambiente. Porque son cosas que no son bíblicas, pero la iglesia se ha hecho una iglesia moderna, social no más, nada más social. No tocan el tema del pecado, hay pecados en los pastores, hay pecado en la congregación, hay pecado en los líderes, hay pecado en los músicos, hay músicos homosexuales, músicas lesbianas, hermanos, de todo eso hay en las iglesias. Música inapropiada en el altar de Dios, hermano. Música demasiado ruidosa que no trae gloria a Dios. Todo eso existe en los altares porque no hay nadie. No hay nadie que levante el estandarte, hermano. Y esto ha pasado porque los pastores no quieren predicar sana doctrina. Los pastores no enseñan la palabra de Dios expositoriamente. Predican sermonetes, nomás lo que la gente quiere escuchar para sentirse como campeones. Si usted orando, hermano, y leyendo la palabra, no se siente como un gigante, hermano, algo anda mal en su vida, hermano. No puede haber nada más inspirador que la palabra de Dios. No puede, hermanos. No puede haber cosa más valiosa para su vida que sentarse a leer la palabra de Dios, hermano. Y es lo que menos hacen ustedes. Pero eso sigan a cualquiera, ahí se meten a enlace a todo tipo de programas y miran a cualquier predicador que ni la palabra conoce. Muchos predicadores ahí que ni conocen la diferencia entre el rapto, hermano, y la segunda venida. Hay muchos por ahí que andan diciendo que el anticristo va a marcar a todo el mundo y va a controlar a todo el mundo. La Biblia no enseña que el anticristo va a marcar a todo el mundo, hermanos. ¿Por qué la gente no sabe estas cosas? Porque no hay quien enseñe expositoriamente. Mi pueblo perece, dijo el Señor, por falta de conocimiento. Y porque tú te olvidaste de la ley de tu Dios, yo me voy a olvidar de tus hijos. Dios no toma a la ligera, hermano, que usted y yo no aprendamos la palabra. Dios no toma a la ligera que usted y yo no le enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios. Dios lo toma serio. Por eso le dijo a Israel, ¿no te importa mi palabra? ¿No te interesa mi palabra? Me olvidaré de tus hijos. Me olvidaré de ellos también. Es que con Dios no se juega, hermano. Con la palabra no se juega. La palabra se lee en contexto, nos guste o no nos guste, hermano. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, esta palabra se lee en contexto. Y estamos estudiando las últimas cartas de Pablo antes de que lo mataran por predicar el Evangelio. No estaba en un hotel de 5 estrellas, querido hermano, apóstol y profeta que se llama usted. Estaba en una cárcel escribiendo estas palabras de ánimo para Timoteo. Pero ya acabamos 1 de Timoteo, ya acabamos 2 de Timoteo. Ahora estamos en Tito 1 y 2. Ok, ¿dónde nos quedamos? Ay, tremendo, me brinqué hasta el 5, hermano. Andamos mal, dije. Andamos mal. ¿Dónde estábamos, hermano? Ya se me olvidó. ¿Qué? Vamos a que estábamos en el 2. Sí, estábamos aquí. En 2.7. Perdón. Sí, 1 Timoteo 2.7, ahí estamos. De lo que yo soy puesto por predicar, soy apóstol. Digo verdad en Cristo y no miento. Maestro de los gentiles en fidelidad y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos limpias, sin ira, sin contienda. Y esto se refiere a contienda entre los hermanos, ¿ok? Porque a la misma vez la Escritura dice que tenemos que contender contra los falsos profetas, los falsos maestros, las falsas doctrinas de demonios, tenemos que contender. Se refiere a que no haya pleitos personales entre los hermanos, ¿ok?
Pero dice lo que dice, que oremos en todo lugar, levantando manos limpias, hermano. Esto indica la consagración. Si usted es una persona que ora, hermanos, y practica el pecado, hermano, usted está limitando su oración. Usted está limitando a Dios de que Dios lo bendiga o le revele su palabra o su voluntad. No podemos levantar manos a Dios viviendo en pecado, hermano. Por eso dice manos santas. Pero que es que oremos en todo lugar, levantando manos limpias, sin ira y contienda. Asimismo también, las mujeres ataviándose en ropa decorosa. No, hermano, ando mal yo. Perdóneme. Estamos en Tito, ¿por qué no me dice nadie, hermano? Díganme, háblenme, díganme algo. Estamos en Tito, no en Timoteo, hermanos. Vamos a ver en el 9, hermanos. Le pido disculpas, hermano, a mí me metí en Timoteo y estamos en Tito, ¿ok? A los que se acaban de unir, hermanos, ahí en Facebook, estamos en Tito. Me equivoqué de escritura, estamos en Tito, los siervos. Exhorta a los siervos que sean sujetos a sus señores, que agraden en todo, no respondones. No discuta independientemente de la conducta a la actitud del maestro. Cada tarea debe desempeñarla como se le hiciera para el Señor. Es lo mismo en la actualidad para los empleados cristianos modernos. Aquí está hablando, en aquellos tiempos había servidores, hermanos, sirvientes de las casas, ¿ok? Que servían a sus amos, y decía Pablo que lo hicieran en buena actitud y no rezongones. No defraudando, antes mostrando toda buena lealtad, para que adornen en toda la doctrina de nuestro Salvador Dios. Entonces vemos aquí, hermanos, nosotros, que Pablo nos está enseñando aquí, hermanos, que como siervos, que sean sujetos a sus señores, que agraden en todo y no sean respondones. Que no defraudando, antes mostrando toda buena lealtad, para que adornen en toda la doctrina de nuestro Salvador Dios. Aquí el consejo es para los servidores, hermanos, para los trabajadores. Porque llevar un buen testimonio en el trabajo, hermano, tener buena actitud en el trabajo, hermano, dar buena representación en el trabajo, hermano, sea trabajador, hermano, sea responsable con lo que le digan que haga en su trabajo, hermano. Sea responsable con todas esas cosas, hermano. Sea responsable. Haga todo con integridad, porque el creyente, cuando tiene su trabajo, yo tengo mis patrones, hermano, yo tengo mis jefes, hermano. Y yo tengo que hacer todo de acuerdo a como ellos me dicen, hermano. Y poner de mi parte, hermano, aunque yo no esté de acuerdo en algunas cosas. Por ejemplo, en lo que yo hago, hermano, yo no estoy obligado a ayudarles a bajar varilla ni a bajar pipa, pero yo lo hago, hermano, porque lo miro a los hombres que andan ahí en el Pulling Union, los miro como un equipo. Entonces y trabajo junto con ellos para hacer el trabajo entre todos como un solo grupo, hermanos. Nos vayamos la segunda milla, hermanos. Que tengamos eso en mente, porque nuestra conducta en el trabajo, nuestra conducta, hermano, donde quiera que andamos en realidad, no solamente en el trabajo, pero aquí está hablando de los trabajadores, de los siervos. Pero donde quiera que andamos, hermano, en una tienda, si algo sale defectuoso, si va un mecánico, no le hacen buen servicio o le hicieron algo mal, hermano, tomar una actitud honesta, responsable, para que la gente pueda ver, ¿qué? Lo que dice aquí, para que adornen en toda la doctrina de nuestro Salvador. Entonces, doctrina no es nomás el bautismo, hermano, santificación, justificación, salvación, el arrebatamiento, amén, la redención. No nomás eso es doctrina, hermano, el bautismo en agua. No nomás eso es doctrina. Parte de la doctrina también es nuestro comportamiento. Porque aquí le dice el apóstol Pablo que dando buen testimonio, siendo buenos siervos, no renegones ni quejones, haciendo estas cosas, dice aquí, hermanos, que damos buen testimonio a la doctrina de nuestro Dios. Significa simplemente que deberíamos practicar lo que predicamos. Eso es parte, pero también, hermanos, llevar la vida como debemos ordenadamente. Amén. Y por lo general, hermano, le voy a decir una cosa. Por lo general, si usted es honesto en su trabajo, si usted llega a tiempo,
hace su trabajo bien hecho. No lo haga nada más porque le dan el cheque, hágalo porque su corazón está en lo que está haciendo. Cuando usted hace estas cosas, usted está practicando parte de lo que es la doctrina, por eso dice Pablo, no defraudando, antes mostrando toda buena lealtad, para que adornen en todo la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador Dios. El 11, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, que vivamos una vida en este mundo templada, justa y piadosa. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, que vivamos una vida en este mundo templada y justa y piadosa. Solo se puede lograr por el creyente que hace la cruz el objeto de su fe, que le da libertad de acción al Espíritu Santo para que obre en nuestras vidas y proporcione estas gracias. Y aquí es algo que quiero explicar un poquito, hermanos, de lo que viene siendo la gracia. ¿Okay? Usted y yo no podemos hacer la voluntad de Dios, vivir para Dios, hermano, con integridad, con rectitud, si no aprendemos, hermanos, a andar en la gracia del Señor, operar bajo la gracia del Señor. Que nuestra dependencia, hermano, esté en Jesucristo, en Dios, en la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y es lo que es una obra de gracia. El continuo trabajo del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas para ayudarnos a hacer la voluntad de Dios y a entender la voluntad de Dios. Esta es una obra de gracia, hermano. Nunca crea usted que usted por su habilidad, por su inteligencia, por sus propias fuerzas puede hacer la voluntad de Dios. Nadie puede, hermano. Es por la gracia de Dios, ¿no me lo cree? Tarde que temprano por ahí nos metemos en problemas, situaciones duras y hasta se nos olvida que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a vivir, hermano, bajo el dominio de la gracia de Dios, que es el continuo trabajo del Espíritu Santo, o obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, para moldarnos a la imagen de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Por eso Pablo decía, hermanos, en otras epístolas, yo he trabajado más que todos ustedes, yo he hecho más que todos ustedes. Muchas cosas he logrado más que ustedes. Pero Pablo siempre decía, pero no yo, no soy yo, es la gracia de Dios obrando en mí. Y necesitamos ser partícipes de esa gracia, hermanos. ¿Cómo, hermanos? Orando, hermanos, leyendo la palabra, confiando en Dios, buscando la voluntad de Dios, para así de esta manera poder ser sensibles al Espíritu Santo, hermanos, y obrar la obra de Dios, la voluntad de Dios para nuestra vida, donde quiera que andamos y en todo lo que hagamos. Tenemos que depender de la gracia de Dios, hermano. No esté dependiendo de su buen testimonio, que usted es un gran cristiano, que usted es un súper cristiano. Hay unos pastores por ahí que andan por ahí que se creen muy, muy espirituales, hermano. Se creen que ellos son los únicos íntegros delante de Dios. Olvídese, pastor. En el reino de Dios, nadie es nada si no es por la gracia de Dios. No somos nada, hermanos, si no es por la gracia del Señor. En el reino de Dios. Tenemos que aprender a ejercitar esta gracia en Dios, hermanos. El 13. Esperando aquella bienaventurada, esperando aquella esperanza bienaventurada. La manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para rendirnos de toda iniquidad. Tremendo, hermanos. Esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio,
celoso de buenas obras. Esta es la culminación, hermano, la culminación del propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio es para que el hombre y la mujer venga a Cristo, encuentre a Cristo como Salvador, les sirva, seamos obedientes a sus mandamientos, hermanos, porque no estamos aquí por casualidad en el mundo, hermanos. No vamos caminando en el mundo nomás por una casualidad. Vamos caminando, hermanos, con esta esperanza, hermano, gloriosa, bienaventurada, de que el día viene, hermanos. El día viene que vamos a estar ya con Cristo. Nuestro Salvador viene, iglesia. Jesucristo viene por nosotros, hermanos. Y entonces, este cuerpo que aún nos duele, este cuerpo que sufre, hermano, este cuerpo que padece de diferentes cosas, este cuerpo, hermanos, va a ser transformado en un cuerpo glorioso que ya no será impactado por el pecado, hermano. Pero eso es una gloriosa, dice, esperando aquella esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios nos limpió, hermano, nos escogió para las buenas obras en esta vida, hermano, para preservar, hermano, la naturaleza de Dios aquí, para ser la sal de la tierra, para hacer luz a aquellos que andan en tinieblas, hermanos. Especialmente estos días que vemos tanto pecado, hermano, tanta maldad en la sociedad, hermanos, en los hogares. Nunca se había mirado, hermano, tantos niños que los maten, niñas, tanta pareja matándose uno al otro, tanta matar ancianos, hermano. Estamos viendo, hermano, una decadencia moral terrible en Estados Unidos, hermano, y en esta nación. Madres matando a sus niños, ahogándolos, dejándolos en el carro ahí que se quemen, quemándolos, hermano, cortándolos en pedazos. Acaban de arrestar a un hombre que cortó a su esposa en quién sabe qué tantos pedazos, hermano. Pero Dios tiene a su iglesia aquí para preservar este mundo, hermano. Pero nosotros tenemos que entender, hermano, que estamos aquí para las buenas obras, llevar el evangelio, hermano, a este mundo perdido. Aquellos que no conocen a Cristo, aquel matrimonio que se está divorciando, que se está separando, hermano, llevarles un mensaje de esperanza, hermano, porque el divorcio no es la solución. No es la solución el divorcio. Por eso estamos aquí, hermanos, como la sal de la tierra para preservar las cosas que están por los suelos hoy en día. Por eso Dios nos ha preparado en su gracia. Dios nos da su gracia para prepararnos, hermanos, para ayudar a aquellos que necesitan ayuda. A aquellos que necesitan de Dios, hermano. Dice el 15. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, que nadie te desprecia. Por eso le digo, hermano, no se trata nomás de hablar de promesas, hermano, de las promesas de la Biblia. Se trata de, como pastor o maestro, mirar la condición de la iglesia, mirar cómo está la gente y ministrarles de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos. Ministrarles de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice, habla y exhorta, reprende con toda autoridad. Se fija, hermano, cuando hay que corregir, hermano, hay que corregir. Cuando hay que llamar a cuentas a alguien que anda haciendo cosas que no agradan a Dios o anda portándose mal en la iglesia, hay que llamarlo a cuentas con autoridad, con amor, pero con autoridad, hermanos. Tenemos que poner un tipo de orden en las iglesias, en el hogar. No puede andar la gente nada más ahí, que el muchacho tiene ahí 10 novias en la iglesia, en la misma iglesia. No, hermano, eso se tiene que parar. Esas cosas no deben verse en una iglesia, hermano. O que la muchacha tiene 7 novios ahí en la misma iglesia. No, por favor. Poner un tipo de orden, hermanos, en los hogares, se les habla con autoridad. Dice que nadie te desprecia. O sea, tú predica la verdad, tú exhorta, habla lo que tienes que hablar, Tito, perdón. Aunque te desprecien, a que a ti no te importe eso. Tú haz lo que se te ha mandado hacer. Capítulo 3, hermano. La ciudadanía. Amonéstales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan a los magistrados. Se refiere al gobierno civil, hermano. Que estén prontos para toda buena obra. El cristiano lo considera un privilegio el tener la oportunidad de hacer el bien. Y eso es cierto, hermano. El hacer bien en la sociedad, hermano, contribuir positivamente a la sociedad, hermanos,
a nuestro trabajo, a nuestra comunidad donde vivimos, hermano. Eso son cosas buenas. Pero aquí nos enseña la importancia, Pablo, hermano, le dice, Tito, amonesta a los hermanos a que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan a los magistrados, que estén prontos para toda buena obra, que a nadie infamen, que no sean pendencieros, sino benignos, que no sean peleoneros, contenciosos, sino benignos, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Está hablando, hermanos, como ciudadanos, nuestro compromiso en la sociedad. Respete las leyes, hermano, las luces rojas, los semáforos, hermano, las velocidades. Póngase el cinto de seguridad, hermanos. ¿Ok? Todo eso son cosas que tenemos que practicar nosotros, bien prácticas, pero son testimonio ante Dios. Porque no solamente las debemos hacer, hermano. Es bueno que las hagamos. En una ocasión, hermano, andábamos con una familia cristiana en un lugar. Y los hijos andaban, pues en ese lugar, pues había enfermos. Era un hospital. Y le tuvieron que llamar los policías la atención a sus hijos porque andaban haciendo mucho ruido en los pasillos y mucho escándalo. Y el papá, en lugar de corregir a los hijos, mejor fue y se quejó en el hospital, que le habían dicho algo a sus hijos y no estaba de acuerdo. Y por eso le digo, hermano, no tenemos que tener policías que nos digan a los hijos que no anden haciendo ruido en los pasillos, en los hospitales. Nosotros como papás a nuestros hijos les instruimos y nosotros mismos tenemos que respetar las reglas de los hospitales o los doctores, la escuela, hermano. Mientras que estas reglas, estas leyes no vayan contra Dios. De otra manera tenemos que levantarnos en contra de leyes y reglas que están contra Dios. Pero todas leyes que son prácticas, hermanos, y son pro-bíblicas, tienen buenas morales. Todas estas leyes, dice aquí Pablo, hermanos, a Tito, que le diga a los hermanos que obedezcan a los gobernantes, las autoridades, que obedezcan a los magistrados, prestos para toda obra, no infamen a nadie, no sean peleoneros, sino benignos, mostrando mansedumbre para con todos los hombres. Y esa es mayormente, hermano, la naturaleza de un verdadero hijo de Dios que ha nacido nuevo. Yo sé que a algunos nos falta una poquita práctica en una área que es en otra área, pero el mensaje es que debemos que ser benignos, hermanos, muy bien intencionados, hermanos. Tener una actitud, hermanos, optimista en la sociedad. No sea de esos cristianos que para todos se quejan del gobierno, del trabajo, si llueve porque llueve, si sale sol porque sale sol. Si trabaja muchas horas porque trabaja muchas horas, si trabaja pocas horas porque trabaja pocas horas, cualquier sea el caso, hermano. Seamos personas benignas en lo que hacemos. Con una mentalidad, una actitud, hermano, que sea agradable ante Dios. Porque le decía aquí Pablo temprano, en el 10, no defraudando, antes mostrando toda buena lealtad, para que adornen en toda la doctrina de nuestro Salvador. Entonces, parte de la doctrina bíblica, hermano, es tener un buen comportamiento en la sociedad, ser una persona que atribuye de una manera buena a la sociedad, hermanos. Amén. O en cualquier posición que usted tenga en la sociedad, hermano, que usted sea una persona dadivosa, benigna. Amén. Apoye como millonario, no apoye cuando van ahí a levantar fondos. No apoye las Boy Scout Cookies, ¿ok? No compre las Boy Scout Cookies porque ellos donan. Esa organización dona. Por cada caja que venden de galletas, donan para los abortos, para pagar por un aborto. Yo sé que las niñas tienen buenas intenciones, pero la organización en sí misma, de las Girl Scout Cookies, donan una porción para pagar por abortos cada vez que usted compra galletas de la Girl Scout. Así es de que apoye hay otros ministerios, hay otras obras en la sociedad que usted puede apoyar en la sociedad, aparte de su iglesia. Primeramente tiene que apoyar su iglesia, hermano. Aquí en la iglesia nosotros tenemos biles, tenemos electricidad, agua que pagar, diferentes biles. Y aquí en la radio tenemos también que pagar 2 internets, hermano, al técnico que nos corre todo el streaming, equipo que se quiebra, cosas que se van quebrando, que se tienen que reemplazar. Y eso, pues, si no usted no apoya, pues, ¿dónde quiere que salga? Sale del pastor Pando, hermano. Amén.
Pues si usted no apoya, pues nosotros tenemos que pagar, ¿ok? Lo que usted no apoya. La aseguranza en la iglesia, hermano, la electricidad, el aire aquí, todo eso cuesta, hermano. Amén. Así es de como quiera, le damos gracias porque sí tenemos unos pocos que nos ayudan, hermano, pero son bien fieles y bien dadivosos, son bien generosos, hermanos, en su ayuda y pues gracias a Dios por ellos, hermano, por las personas que nos apoyan, ¿ok? Porque eso es parte de ser cristiano, hermano, eso es parte de la doctrina, de guardar el testimonio, de apoyar siempre la obra de Dios. Yo no sé cómo hay tanta gente que está contra el diezmo, contra las ofrendas, contra apoyar la iglesia, hermano. Usted apoye en lo que usted pueda y lo mejor que pueda, usted pueda, ¿ok? Yo no soy de los que condeno a la gente porque no da diezmo, yo no creo en eso, hermano. Ya abajo, no, pacto no estamos ordenados a pagar el diezmo, no nos prohíbe el diezmo, ¿ok? Pero es una buena práctica dar el diezmo. Es bíblico el diezmo en el Nuevo Testamento, pero sencillamente no tenemos el mandamiento de 10%. Dice que cada quien dé medida buena, remecida, y lo mejor que puede. Como usted propone en su corazón, es como tenemos que dar para la obra de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces no se tiene que limitar al diezmo, puede dar 10%, 15, 20, 30, puede dar 5, lo que usted pueda. Pero lo importante es que usted ponga su aportación para la obra de Dios. Porque un día, hermano, viene la recompensa. Es imposible, hermanos, que un hijo de Dios no dé para la obra de Dios. No entiendo eso yo. Yo no entiendo a estas personas que van a la iglesia tacañas, hermano, que nunca dan diezmo, hermano. Yo conozco mucha gente que nunca ha dado un diezmo en su iglesia. Y las últimas estadísticas que leí, hermano, las iglesias dependen fielmente del 20% de sus miembros. Si una iglesia tiene 100 miembros, nomás 20 ayudan fielmente para apoyarla. Si una iglesia tiene 1000 miembros, nomás 200 personas son fieles en los diezmos y ahí pagan la aseguranza, el bill de la luz, las aguas, todo lo que se paga, hermano, la aseguranza, todo. Imagínense nosotros que tenemos poca gente, hermano, que el 20% nos apoye. ¿Se imagina? Pero hay que no ser así, hermanos. Tenemos que estar prestos para toda buena obra, apoyar la obra de Dios. Amén. En todo tiempo. Hermanos, para la semana que entra vamos a estar entrando al capítulo 3, la ciudadanía. Vamos a acabar eso. A continuar aquí en el capítulo 3. Vamos a estar hablando de los pecadores, de la justificación. Otros temitas que habla ahí Pablo antes de despedirse, encargos finales a Tito, ¿ok? Ya vamos a acabar, hermanos. Se me hace, hermanos, que voy a tener que empezar otra vez estudios en Apocalipsis porque hay mucha pregunta en la gente y muchos no entienden lo que está pasando. Hay muchos por ahí que se llaman doctores en escatología, muchos escatólogos, muchos que dicen que conocen la profecía, hermanos, y lamentablemente le digo, muchos no la conocen. Es un tema hermoso, pero muy extenso. Y usted tiene que saber cómo mezclar los profetas del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y Apocalipsis, Ezequiel, Daniel, todo eso, y entender qué dice. Están hablando de lo mismo, hermano, nada más que diferentes detalles. Cristo viene, hermanos, y yo creo que de aquí en adelante, hermanos, voy a volver otra vez a dar estudios escatológicos en este programa. Acabando, Tito. Para la otra semana acabamos. Ya entrando en 2 semanas más, vamos a estar hablando, hermanos, de pura escatología. Voy a estar hablándole quién es el anticristo, dónde se va a revelar, cuándo se va a revelar, dónde está la iglesia durante la gran tribulación, las plagas, los 20 juicios de Apocalipsis. Todo eso, hermano. ¿Cuáles naciones están unidas en las guerras finales? ¿Quiénes son Gog y Magog? Todo eso voy a estar enseñando, hermanos. Le animo a que motive a otros a escuchar, porque voy a estar dando esto, hermanos. Como le digo, tengo 40 años estudiando la palabra de Dios, hermano. Conozco bastante escatología, hermanos, y tengo mucho que compartir por usted. Pero sí le digo, Cristo viene. Vamos a prepararnos. Hermanos, para la otra semana acabamos ya Tito, las epístolas pastorales, y estaremos entrando a hablar profecía. No nomás de Apocalipsis, voy a hablar profecía en general. Vamos a estar tocando varios libros, varias situaciones. Le voy a mostrar a usted que el anticristo no va a controlar a todo el mundo como muchos piensan. Le voy a explicar qué es el orden mundial. ¿Con quién hace el pacto del anticristo? ¿Cuáles naciones se unen al anticristo? ¿A quiénes marca y a quiénes no puede marcar? ¿Cuáles naciones estarán contra el anticristo? ¿Cuáles a favor de él? ¿Qué pasa con Israel durante la gran tribulación?
¿Dónde va a estar la iglesia? Todo esto lo voy a mostrar cuando entremos ya a los siguientes estudios.